Estamos en Spymental, vamos a realizar una serie de podcasts sobre temas de psicología en diferentes ámbitos y hoy precisamente ha venido Xavier Serrano Terano a presentarnos la escuela de la que es director y su trabajo como psicoterapeuta. Y bueno, él en algún momento de su vida muy concreto hizo un viaje a Italia a nivel personal y a nivel profesional y parece ser que es un punto de inflexión y que en ese momento, pues bueno, tú ahí es donde decidiste un poco, ¿no? Empezaste tu camino como psicoterapeuta, ¿cómo fue aquello? Bueno, hace ya años de esto, tengo que recordar, pero sí, para mí, el punto, como tú dices, el punto de inflexión fue cuando yo conozco la obra de Wilhelm Reich, que la conocí en una galería de una prisión que en Valencia ya no existe, pero que Berlanga la saca en una de sus películas, porque estábamos hablando de la época todavía posfranquista, donde bueno, pues había una represión política y social muy fuerte, bueno, y yo militaba pues, un poco en el espacio que planteaba y cuestionaba la dictadura. Bueno, estuve ahí un tiempo y allí, estudiando medicina, pude leer a Reich, y es lo que a Wilhelm Reich, psicoanalista, y en aquella época conocido por las aportaciones también al campo de la sexualidad y de la crítica social y de la crítica del poder, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí yo conecto con una vocación que encuentro, que es la de ayudar a mis iguales y a mí mismo, entrando en conexión con lo que la sociedad nos está aportando y lo que la sociedad nos está impidiendo. Y por tanto, qué consecuencias tiene el factor social en nuestra salud y también en la salud mental, y a partir de ahí cómo prevenir, cómo erradicar y cómo ayudar, ¿no? Entonces directamente me vuelco a estudiar la alternativa de lo que puede ser dentro de la salud mental, alternativa de corte psicoanalítico y con las aportaciones psicosociales de Reich. Esto es lo que me lleva después, cuando con la amnistía pues, me recuperé a nivel de vida cotidiana, la amnistía política que hubo en su momento en la democracia, al comienzo de la democracia, y ya me dediqué a terminar mis estudios dentro de la psicología, que en aquella época era naciente, y de ahí conocí a distintas personas volcadas en este campo pionero, el campo de la antipsiquiatría, en el campo de la psicoterapia psicosomática, que eran ramas del psicoanálisis, y otras psicoterapias que estaban nacientes, y es cuando conozco a Federico Navarro, que era director de la Escuela Europea de Orgonterapia, que era un poco el término que se utilizaba, se empleaba en las personas que seguían el discurso de Reich. Entonces Navarro tiene transmisión directa, era un neuropsiquiatra italiano, con una transmisión directa de formación con Reich a través de Ola Ragnes, que era discípulo directo, y me encuentro con, bueno, con la posibilidad de ir a las fuentes de un modelo de psicoterapia que a la vez plantea cuestiones radicales respecto a la crítica social y la crítica de los sistemas también sanitarios, ¿no? Entonces cuando, como tú dices, pues viajo a Italia, que era donde estaba la sede de la escuela, y dentro de la formación pues empiezo pues mi propio análisis personal, empiezo mi proceso de diván, que entonces era la base de las formaciones como psicoanalistas y como psicoterapeutas, y ahí empieza un poco la andadura, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces ese análisis, Xavier, en tu caso a nivel personal y también a las personas que puedan necesitar un análisis porque estén sufriendo? ¿Por qué es tan importante ese análisis? Bueno, es algo, Psicoterapia. sí, eso es importante porque es algo que quizás hoy se olvida o se tiende a olvidar. Hubo una época en la que las personas que se planteaban trabajar como psicoterapeutas dentro del campo de la salud mental, ayudando pues a resolver los conflictos emocionales y el sufrimiento emocional en general, bueno, pues el planteamiento de cómo o cuáles son mis conflictos y cómo puedo también resolverlos, era primordial para poder plantearme resolver los de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en el plano de la psicoterapia la subjetividad y la intersubjetividad es fundamental. Es decir, el intercambio y la relación entre dos personas con su propia historia, con su propia percepción, con sus propias vivencias. Entonces no se trata de analizar o de diagnosticar un síntoma de una enfermedad concreta, sino se trata de comprender el sufrimiento de una persona, y eso necesariamente implica
comprender sus procesos subjetivos, internos, emocionales, afectivos, y desde ahí comprender el porqué de su sufrimiento. Pero claro, si yo primero no he entendido un poco el mío, que todos lo tenemos, porque todos somos humanos en una sociedad determinada, con límites y con aspectos que podemos mejorar, evidentemente pues mi subjetividad se queda muy limitada. ¿Y por qué piensas tú que William Reich no ha tenido el reconocimiento o el reconocimiento hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros días, no es tan conocido, y otras personas como Freud sí que están son más conocidas, y en cambio Reich, que yo creo que es clave para llegar al origen del sufrimiento desde la psicoterapia? ¿Por qué su legado no ha llegado? ¿Por qué no ha conectado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? A ver, realmente conocido ha sido y es, pero al mismo tiempo que es conocido, es marginado y arrinconado. Entonces, más que desconocimiento, lo que hay es una especie de retiro o de marginación, la palabra adecuada, desde el punto de vista profesional. Amparado en que Reich fue una figura polémica y que en su momento, situado en el contexto histórico, pues él se encontró perseguido por los nazis en Alemania, cuestionado por el Partido Comunista y expulsado del Partido Comunista por sus críticas a la Rusia naciente y a todo el proceso de organización social del marxismo, supuestamente, y que eso fue criticado por muchos intelectuales, entre ellos Reich, y eso también le cuestionó el partido, ¿no? Entonces también se vio como fuera un poco de la política, en ese sentido, de la política oficial, pero él siguió trabajando dentro de la crítica social y creó un movimiento, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Fue líder de un movimiento que se desarrolla en Alemania en los años 30, que aglutinó a más de 30.000 personas, que se llamó Sexpol, Sexología Política, en pro de derechos sexuales esenciales. Entonces, es un movimiento que es vanguardista y pionero en ese terreno. Estamos hablando de hace un siglo, prácticamente. Sí. Y ahora, a día de hoy, algunos de esos derechos sexuales que se reivindicaban en aquella federación, en aquella fundación, en aquel movimiento, que aglutinó, ya digo, a personas, instituciones, colectivos de Europa, no están conseguidos, no están todavía legalizados. Entonces, pues claro, eso ya es un aspecto polémico de Reich que era muy revulsivo, porque en aquella época pues todo esto era muy novedoso y muchos profesionales, colegas suyos, incluso psicoanalistas, psiquiatras, y por supuesto también dentro del orden de lo político, pues no veían bien el llevar esta dinámica, ¿no? El llevar esta práctica. Y luego fue polémico porque entró en campos de disciplinas que no era la suya, él era neuropsiquiatra, y empezó a trabajar en equipo con personas relacionadas con la biología, con la neurofisiología, que en su momento desarrolló trabajos pioneros también a su vez, pero que para muchos se salía de su disciplina y fue también cuestionado por esto, ¿no? Pero a día de hoy, esas cuestiones que Reich planteaba están inmersas dentro de movimientos, quizás con otras palabras, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que están trabajando hoy a nivel de neurociencia, Reich las planteó ya y trabajó e investigó con sus equipos, tanto en Europa como luego en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto hace que si estás en el momento poco adecuado y con las personas no adecuadas, pues tu labor se ve muy mermada. Y un poco esto es lo que le ha pasado a Reich. A partir de ahí a todo el movimiento de personas que han seguido un poco esta línea. Bueno, a raíz del comentario, bueno, de lo que has comentado y de que entiendo que Reich es un verdadero revolucionario, y haciendo un paralelismo con la época en la que tú sufriste también la represión, a mí también me parece que en la actualidad tú sí que estableces también una línea de cambio en cuanto a cómo se vive la psiquiatría a nivel público y qué es lo que practicáis vosotros en la STER, que hay tantísima diferencia, ¿no?, entre etiquetar a la gente con un trastorno mental y medicarla excesivamente como pasa ahora, o el planteamiento que hacéis vosotros, ¿no?, que es tan diferente.
Bueno, hay todo un movimiento que surge pues, en los años 80, en distintos lugares, 70, 80, en distintos lugares del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y teniendo muy presente que gran parte de lo que se está trabajando en la otra parte del mar, digamos, en la zona y en Estados Unidos, viene de Europa. Es decir, Europa es muy rica en aportaciones, incluida España, hasta la llegada de la contienda civil y de la represión franquista. Hay muchas aportaciones muy ricas y a nivel cultural, a nivel científico, vanguardistas, que tanto en España con el franquismo como el fascismo en Europa en general, y luego toda la Segunda Guerra Mundial, se defenestra, ¿no? se vuelve, vamos, desaparece, ¿no? Se entierra, ¿no? en los campos de concentración, se entierra en las trincheras, y la gente que pudo salir un poco airosa va a Estados Unidos. Entonces realmente en Estados Unidos surgen cosas novedosas porque la semilla estaba en Europa. Es un paréntesis que a mí me gusta siempre aclarar a nivel histórico para entender cosas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que empieza un movimiento de antipsiquiatría, por ejemplo, tanto en Italia fundamentalmente como en otros lugares, en Inglaterra, donde se cuestiona la práctica de la salud mental, ¿no? Se cuestiona los manicomios, se cuestionan las prácticas violentas con las personas catalogadas de enfermos mentales, y empieza a haber una conciencia también política y social de cambiar estas formas de relacionarse y de tratar la salud mental. Bueno, en ese movimiento, pues yo participo dentro del colectivo. Y, por ejemplo, hay que recordar que Federico Navarro, el neuropsiquiatra italiano, maestro mío, mentor y director de la Escuela Europea, de esta corriente, de este modelo, ya fallecido en el año 2002, bueno, pues forma parte del movimiento antipsiquiátrico en Italia, y por lo tanto estamos hablando de una reivindicación de qué. Simplemente en aquella época era: dejemos de tratar a las personas que sufren como delincuentes o como personas peligrosas, y pensemos y actuemos como humanos y con personas que tienen problemas y que sufren. Ese es el elemento básico. Entonces, ¿qué nos aporta las personas que están viviendo esos trastornos, supuestamente trastornos mentales? ¿Qué aportan a la humanidad sus discursos? Es decir, vamos a darle la vuelta. ¿Quién es el normal y quién es el enfermo? ¿Por qué hay personas que entran en depresión o entran en procesos o en brotes psicóticos o entran en situaciones incluso de autoagresión o de suicidios? Como sabemos, muchos intelectuales y gente del mundo de la cultura se han suicidado, y muchos se han suicidado manifestando su impotencia y su incapacidad de vivir en una sociedad enferma, en una sociedad perversa, en una sociedad manipuladora, represiva, ¿no? Donde la injusticia social es la base del funcionamiento y el poder es la base, ¿eh? Entonces, esa crítica del movimiento, tanto de la antipsiquiatría como de otros movimientos que se unen a esa crítica, parte de ahí. No solo es una crítica al tratamiento mental, sino también a la forma de la relación por parte del poder y la lógica de por qué alguien que está planteando un discurso diferente puede ser incluso cuestionado y etiquetado como enfermo. Entonces, la manipulación del poder con esas etiquetas ha sido muy grande a lo largo de la historia. No solo ahora, a lo largo de la historia. Recordemos la Inquisición. La Inquisición era etiquetas de personas que en realidad hacían cosas diferentes. Y ahora sigue habiendo un cuestionamiento, a veces una utilización de los términos mentales para simplemente describir cosas diferentes. Entonces, esto es lo que en su momento cuestionamos y seguimos cuestionando, porque seguimos en muchos sentidos igual. Seguimos sin entender realmente lo que es el sufrimiento emocional. Y de hecho, yo creo que justamente esas personas, las personas que son etiquetadas con trastornos mentales, ¿no? Que son peligrosas, que
que hay que encerrarlas y que ese discurso todavía sigue, son justamente las que están pidiendo a gritos ayuda. Justamente son las que necesitan. Esa es la paradoja. Más Es ayuda, decir, sí. que yo lo único que hago es eso, estoy viviendo un trastorno. Vale, ¿puedes decir mi trastorno? ¿En base a qué? En base a que yo sufro, en base a que yo no me encuentro en mi piel, en base a que yo no me comprendo, en base a que yo no comprendo el sistema, no me adapto. Y entonces mi ser reacciona de distintas formas. De manera más silenciosa, con sintomatologías más silenciosas, por ejemplo, estados depresivos o estados pues, próximos al autismo, incluso a nivel infantil, ¿no? El silencio, o espectaculares, Ya. pues de tipo más brote psicótico, paranoides, histriónicos, impulsivos, pero ahí hay un grito, hay un grito de ayuda. ¿Y qué hacemos con ese grito de ayuda? Generalmente silenciarlo y buscar adaptación. ¿Por qué? Porque la sociedad en general busca la normalidad que significa la quietud y la estabilidad. Pero claro, qué quietud y qué estabilidad frente a procesos de injusticia, de represión, de violencia, de maltrato. Y esto es lo que se cuestiona, lo que Rice, previamente incluso al movimiento de los años 70-80, ya cuestionó en alguno de sus textos cuando planteaba que el sufrimiento gritaba, el sufrimiento se oía, el sufrimiento se expresaba también a través del cuerpo. El cuerpo, sí, sí. A través del cuerpo y a través de enfermedades del cuerpo. Porque la enfermedad, en muchas ocasiones, es un grito de rebelión contra aquello que a mí no me hace sentirme bien, que no me da placer, que no me da la paz, el bienestar y que no me conecta, por tanto, con la vida, con la naturaleza, con el día a día natural, ¿no? ¿Y qué me podrías contar de la ASTER, de los profesionales que estáis ahora en la ASTER, que ya ha crecido mucho y tiene un equipo de profesionales importante, sobre qué perfiles hay en este momento que a ti te parecen más significativos en la sociedad? ¿Cómo está el sufrimiento de las personas? ¿Qué sentís A ver, vosotros? en estos 40 años os estoy hablando, pues ha habido muchos cambios, evidentemente, ha habido muchas reivindicaciones que se han incorporado en los sistemas sociales y yo creo que a día de hoy hay que reconocer que el Estado español y el gobierno y la política del Estado español es progresista, tiene una línea progresista y por tanto significa que existe la posibilidad, al menos existe la posibilidad de dialogar, de cuestionar y de plantear cosas que pueden llevar a tomar cauce, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el campo de la salud mental y de la enfermedad psicosomática pensamos modestamente que sigue habiendo mucha ignorancia. Es decir, que seguimos siendo, nosotros incluidos, seguimos siendo muy ignorantes en ese terreno y que hay por tanto que invertir en investigación en el campo de salud mental y en formación. Porque desgraciadamente, y eso es una crítica que no es una crítica política, es una crítica académica a la universidad española, al contrario de lo que estoy diciendo de los gobiernos, está estática desde hace muchos años y es una institución caduca. Entonces, ¿por qué? Porque es cerrada, es un sistema cerrado. Entonces, la formación es temática y, por ejemplo, pues dentro del campo de la psicología, que es el que más conozco, pero podría ampliarlo a la medicina en general, pues claro, se da un discurso unicista, un discurso, además es un monólogo más que un discurso. Sí, sí, sí. Entonces, es como que los estudiantes no acceden al conocimiento amplio y a las distintas posibilidades de intervención y de conocimiento de la salud mental, en este caso de la enfermedad en general, ¿no? Entonces, claro, si no se aprende eso en la universidad, ¿por qué? Porque es como que solamente se plantea un discurso, pues, ¿cómo se va a conocer? Si la mayor parte de gente se forma, los que van a ser profesionales se forman en las universidades, pues claro, hay mucha gente que se forma también paralelamente, pero esas personas no están reconocidas después para poder ejercer. Entonces, es una contradicción en la cual nosotros hemos querido participar. Como escuela de formación reconocida como asociación, dentro del estatuto de asociación,
como escuela de formación para poder cubrir ausencias y carencias que en la universidad vemos que se dan y que no están. De hecho, pues está, por ejemplo, incluso el propio psicoanálisis en general, la antipsiquiatría, los movimientos de psicología humanista que hubieron en su momento, los modelos actuales también, incluso podríamos decir, que surgen a partir de la neurociencia y de la psicología de trauma o de la terapia de trauma. Es decir, hay muchos movimientos que se quedan un poco al margen de la universidad. En algunos lugares se habla un poco, no hablemos de la sexualidad. Es decir, hay una cátedra en España de psicología de la sexualidad, pero no hay todavía un reconocimiento, ni un estudio a nivel universitario, ni una cátedra, ni unos lugares que se investigue y se trabaje sobre la sexualidad. Sí, sí. Entonces, todo eso nos hace ver que la sociedad avanza en unas direcciones de manera desorbitada, como puede ser todas las dinámicas, pues eso, de comunicación, todas las dinámicas virtuales y pues eso, de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Sin embargo, en cosas esenciales nos estamos quedando obsoletos, estamos quedando en las antípodas, ¿vale? Sí. Tanto, repito, en intervención ante el sufrimiento emocional, ante la forma de relacionarnos con las personas que están catalogadas de trastornos mentales, como a nivel de educación y de prevención de ese sufrimiento, ¿no? Y de hecho, a raíz de la pandemia, y antes, por supuesto también, pero a raíz de la pandemia quizás es más visible, ¿no? Que hay mucha demanda, no solo los colectivos de adolescentes, de niños, mujeres, de todo tipo, sino que los propios médicos de familia en primaria comentan que hay muchos problemas mentales que no se resuelven o que se resuelven con libros de autoayuda, ¿no? Se resuelven de una manera muy superficial y no se llega a los afectos, ¿no? A los afectos y al sufrimiento que comentábamos antes. Esto también es muy importante porque realmente la corriente de psicología positiva, que podemos llamar así ese término, que aporta cosas interesantes, ¿no? Pero también es cierto que parte de un objetivo, de un enunciado, de un axioma, que es demasiado idealista. El planteamiento de que con la voluntad podemos. Sí, tú puedes, ¿no? Y claro, estamos olvidando que la voluntad está mediatizada por muchos factores, muchas variables, y por una historia en la cual empezamos desde el principio, desde la vida intrauterina, donde ya nos encontramos con dinámicas de violencia, y el mamífero humano sufre violencia por ignorancia posiblemente. Y a esto me refiero, que falta conocimiento de lo que es la realidad del proceso vital del mamífero humano, es decir, del ser humano. Esa violencia sufrida que ya está más reconocida a partir de la teoría del vínculo, de la teoría del apego, de estas cosas que están ya empezando a conocerse. Estamos hablando de que esto surge en los años 50, 60. Y se está estudiando la neurociencia, la importancia del cuidado del bebé, el cuidado en el sentido de afecto, de estabilidad y también, desde nuestras aportaciones y del psicoanálisis, el concepto de sexualidad vinculada al comienzo del ser humano, es decir, la capacidad de placer, la capacidad de goce, de amar, está desde el principio de la vida. Esa capacidad de amar no sabemos acompañarla, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya estamos entrando en un proceso en el cual tenemos límites. El cuerpo sufre y se encuentra con límites, claro, porque estamos creando violencia. Entonces, eso es un factor que limita la idea de que con la voluntad podamos, porque nuestra voluntad ya está limitada también. Entonces, tenemos que entrar en contacto con los límites que están introyectados y que producen a su vez pues ciertas actuaciones psicosomáticas y una percepción que está mediatizada por las dinámicas sociales y educativas. Entonces, claro, tenemos que atender eso, no solamente confiar en lo cognitivo y en la voluntad, no solamente reforzar los aspectos de conducta y de aprendizaje, tenemos que ver cómo reforzar y cómo potenciar las capacidades de amar y de vivir y de gozar, por tanto, el mundo de los afectos y la posibilidad de expresar esos afectos a través de las emociones, que se está hablando mucho últimamente, también es cierto, de la gestión de emociones. Bueno, son cosas que se están hablando y que nosotros desde hace muchas décadas estamos planteando y
a nivel de crítica constructiva, de diálogo, participando en congresos, en los espacios públicos y formando. Entonces eso es lo que pensamos que aportamos, que es una pata que está un poco coja, la perspectiva psicosomática, la perspectiva psicopolítica, la perspectiva preventiva e intervención preventiva para mejorar la calidad de la salud en el campo de la intervención y de los problemas y trastornos mentales y psicosomáticos. Sí, sí, habéis sido pioneros en ese sentido y desde hace muchos años, y ahora parece que hay más posibilidades de que todo esto se transmita, ¿no? O llegue o se visibilice, ¿no? Para terminar, Xavier. Yo creo que estamos en un momento en el que hay una receptividad muy grande a todo esto, pero ya digo, los canales de comunicación muchas veces no son adecuados o se cortan porque hay instituciones que limitan también esos conocimientos. Entonces nuestra reivindicación principal es que nuestra experiencia, igual que la experiencia de otros colectivos, que están a su vez fuera un poco del contexto académico, podamos ser escuchados, se nos pueda escuchar, o sea, dar la opción de que el público y el usuario y el ciudadano pueda conocer y que los propios profesionales puedan conocer. ¿Para qué? Para darse la posibilidad de recoger una información y una experiencia que nosotros consideramos que es necesaria y válida. Y seguimos aprendiendo, pero vamos a aprender juntos. Lo que no se puede es aprender solo una serie de discursos. Porque lo demás ya, sin conocerse, se etiqueta, como pasa con las etiquetas de salud mental. Sin conocer realmente a la persona, la etiquetamos por pequeñas cosas. Ya está claro. Bueno, agradecemos a Xavier Serrano que haya venido hoy aquí y nos haya comunicado un poquito cómo es la STER, nos ha explicado cómo es la Escuela Española de Psicoterapia y bueno, nos veremos en próximas ocasiones en Espacio Mental.